Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el tema de proporcionalidad y lo que veremos el día de hoy es muy parecido a lo que vimos la clase pasada. En esta ocasión vamos a ver el tema de proporcionalidad inversa. Déjeme, está en la presentación. Venga, entonces. Bueno, nosotros ya hablamos de que el factor de proporcionalidad es el factor es la relación que existe entre las magnitudes, por ejemplo, de o longitudes o lados de un objeto, para saber cuál es el tamaño o qué tamaño corresponde, y que también lo vamos a conocer como el factor de escala, ¿no? Porque quiere decir que vamos a hacer imágenes a escala, ¿no? Vamos a tomar las medidas y vamos a tomar esa relación que existe para hacerlas o más. La clase pasada las vimos cómo hacerlas más grandes. El día de hoy vamos a hacer cómo hacerlas un poco más pequeñas, ¿no? Y a eso nos vamos a referir con el factor de proporcionalidad inverso. Nosotros, como ya vimos en la clase pasada, teníamos una figura, que en esta era la figura original, y nosotros queríamos hacer una réplica a escala, ¿no? Que tuviera las mismas proporciones. Entonces, para ello utilizábamos una simple. Nosotros veíamos, por ejemplo, de este lado tenía 4 y de este lado 3. Entonces yo tendría que buscar un número, lo podía representar a manera de número o lo podría buscar de manera que yo viera cuál es la diferencia, ¿no? Cuál es la escala en la que estábamos. Entonces veía que cuando yo lo quería hacer más grande, y si yo hacía esto y lo representaba a modo de fracción, encontraba que el factor de proporcionalidad era 3, ¿sale? Y entonces veíamos que si yo lo representaba a modo de fracción, pues estaba representando el 3 sobre el 1. También vimos la parte en que si yo veía que yo quería una imagen que era igual, pues tendría que multiplicarla por 1, ¿no? Iba a encontrar que tenía una figura que era idéntica, ¿no? Que era igual, que tenía las mismas medidas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, yo quiero saber ahora, bueno, si yo tengo este mismo caso, pero supongamos que ahora que mi figura original es esta, y yo quiero saber si la puedo reducir, si es más pequeña, o de ahí viene la palabra inversa, ¿no? Cuando hablamos de factor de proporcionalidad, discúlpeme, tratábamos de hacer una figura más grande, y ahora que quiero aplicar el inverso, le digo, pues, ¿qué es lo que me está diciendo? Que realmente lo que quiero hacer es hacer una reducción o hacer una figura más pequeña. Entonces yo tengo este problema, me dice que yo tengo ahora un rectángulo que mide 12 por 9. Sabemos que aquí existe una relación, una disculpa. Entonces, me necesito encontrar la medida de este lado? Entonces, si se fijan, para empezar, estamos hablando de factores, por lo tanto, tendría que yo decir, preguntarme qué número multiplicado por 9 me da 3. Esa es la primera pregunta que yo me haría. Entonces, vaya, buscamos algunos números y si ustedes se dan cuenta, pues no podemos, el 1, si yo multiplico 1 por 9 me daría 9, o sea que tendría que ser menos de 1. Entonces para ello utilizo las mismas fracciones, en este caso voy a utilizar un tercio, ¿no? Que incluso yo podía hacer la misma escala, ¿no? De 9 a 3 y de 9 a 3, como va a ser una escala de 9 a 3, yo puedo hacer la reducción de fracciones, la simplificación de fracciones, y voy a decir que es un tercio, ¿no? Si se fijan, si yo digo 3 entre 9, esa sería la manera. Pero como estamos hablando de factores, estamos hablando de números que van a multiplicarse. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Recordamos que tenemos factores y tenemos productos. Entonces, este sería mi producto y lo que estoy buscando es un factor. Este es un factor, el factor 9, y otro factor, en este caso es un tercio, que me dé 3. Y por eso se llama factores de proporcionalidad. ¿Sale? Entonces podríamos decir que el factor de proporcionalidad es un tercio. Y entonces para encontrar el lado que me falta, pues tendría que multiplicar 12 por un tercio
que si yo recuerdo bien, a la hora de que yo multiplico, pues multiplico, hago multiplicación de fracciones, puedo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Ese sería el algoritmo que tenemos para hacer las multiplicaciones de fracciones, pero como recuerden que todo número tiene denominador 1, pues multiplicamos 12 por 1, 12, y 1 por 3, 3, lo cual me daría 12 tercios, y esto sería igual a decir que tengo 4 enteros, por lo tanto, la parte que me falta es 4 centímetros. Claro que estamos hablando del mismo problema, solamente que esta vez lo estamos haciendo de manera inversa, ¿no? En vez de buscar una figura más grande, ahora busco una figura más pequeña. Entonces, ¿qué podemos deducir de eso? Pues podemos deducir que cuando yo multiplico, si se fijan, tengo un número que es más de un entero, entonces yo sabía que voy a hacer, ¿qué es lo que va a pasar con mi imagen? La voy a hacer más grande, o va a crecer, ¿no? O crece. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando yo la multiplico, en este caso, por un entero? Sabemos que 3 tercios es igual a un entero, entonces yo puedo decir que mi figura se va a mantener igual. Y si la multiplico por una fracción, en este caso por un número más pequeño que un entero, en este caso una fracción de un tercio, pues se va a hacer más pequeña, va a decrecer. Entonces, esto sería como cuando veamos esto, vamos a ver que tenemos un factor de proporcionalidad que hace más grande, pero también la podemos hacer, chico, más pequeña aplicando un factor de proporcionalidad inverso. Si se fijan, incluso nos podemos decir, lo único que hemos hecho, si aquí tenía un tercio, ahora que aquí tiene 3 enteros, perdón, aquí tengo un tercio, y lo único que he hecho es cambiar el numerador por el denominador, y de esa manera yo puedo obtener el factor inverso. Lo único que he hecho es cambiarlos, ¿no? He cambiado el numerador, ahora es el denominador, y el denominador es el numerador, y eso me ayuda a mí a encontrar la misma imagen, pero más pequeña. Ahora hagamos unos pequeños ejercicios, como por ejemplo en una tabla en la que nosotros sabemos que ya hemos visto que cuando nosotros tenemos nuestro factor original, pues vamos a obtener las mismas medidas de la figura. Así como también podríamos decir que cuando yo tengo el factor 2, que en este caso es un factor 2, pues me está diciendo que lo voy a hacer el doble, ¿no? De lo que tengo. Y, por ejemplo, el doble de 4, pues tengo 8, y el doble de 5, 10. Pero también puedo utilizar factores como el de un medio o un factor inverso, por ejemplo, que yo sé también que un medio es igual a 0.5, podemos usar también los decimales para encontrar, usar factores decimales para encontrar mi factor inverso. Pues prácticamente, de todos modos, yo estoy diciendo que un medio es decir que voy a tener la mitad. Entonces la mitad de 4 pues serían 2, y otra vez me cuento, y la mitad de 5 pues es 2.5. Lo mismo puedo tener, por ejemplo, una relación de 4 a 1, digo, esto sería mi factor, una escala. Yo tengo de 4, por cada 4 cuadros que yo tenga, voy a dibujar uno. Eso también significa el hecho de colocarlos en fracción, ¿sí? Que por cada 4 cuadros que yo tenga, yo voy a hacer uno. Entonces, si se fijan, ahora tengo 4 cuadros, y voy a dibujar un cuadro o un lado de ese lado, una medida, 1 centímetro, ¿sí? Lo mismo va a pasar si de cada 5 centímetros, ¿cuántos voy a tener? Yo voy a tener 1.25 centímetros. Entonces, si yo quisiera dibujar una imagen que fuera una escala de esta, pues tendría que la hiciera una escala de 4 a 1, tendría que dibujar 1 por 1.25 centímetros, ¿no? Y eso es lo que nos dice. Entonces, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar los números. Si se fijan, si fueran fracciones equivalentes, podría ver aquí que, por ejemplo, si estas fueran fracciones, 4 quintos es igual a 8 décimos, o por ejemplo, yo sé que no se puede hacer con decimales aquí, pero también podrían ser como fracciones equivalentes, ¿no? Podría decir que en este caso 25 avos es igual a 8 décimos, ¿sí? Después les explico qué fue lo que hice aquí. Entonces, también aplica lo que viene siendo la regla de 3, podemos aplicar nosotros la regla de 3
para encontrar para encontrar los factores y las escalas si nosotros quisiéramos o tuviéramos una medida. Por ejemplo, yo tengo mi factor original y yo sé que pues mi base es 4 y tengo una base 1 y yo quisiera saber cómo encontrar este 1.5. Pues recuerden que la regla de 3 dice multiplica cruzado y divides por el de frente. Entonces yo multiplicaría 5 por 1, me daría 5 entre 4, me daría 1.25 y lo podemos ver. Así es que también podemos aplicar la regla de 3 para encontrar los factores, en dado caso de que, por ejemplo, nos dieran una medida cualquiera, ¿no? No solamente podemos, podemos encontrarlo sobre el método que venimos manejando en este video y en el video anterior. También podemos manejar la regla de 3 para poder encontrar ese factor que no encontramos o que nos hace falta. ¿Sale? Entonces ya nomás por el día de hoy nos queda contestar la página, los ejercicios que están en la página 67 que vamos a nosotros a utilizar, perdón, a manejar sobre lo que viene siendo nuestro cuaderno de registro CIME, de la parte cuadriculada de centímetro cuadrado para hacer estos ejercicios, ¿no? Y ver si podemos realizarlos, ¿no? Cualquier duda, como siempre les comento, estoy a sus órdenes, estoy trabajando, estoy revisando constantemente la plataforma para ver si no hay mensajes y para contestar todas sus dudas, ¿no? De todos modos, también están las las asesorías presenciales, en las que por favor les voy a pedir que lleven todas las dudas que hayan encontrado para aclararlas. Y les recuerdo una vez más que también comentar acerca de los videos para poder mejorar nosotros la calidad o para poderlos hacer más interactivos si es que hace falta algo, ¿no? Entonces, por favor vean este video, si les gustó comenten y nos vemos en una próxima, ¿sale?